Hola a todos y a todas. Vamos a pasar al siguiente tema. El tema final del bloque 3 se llama Representantes del ensayo hispanoamericano. Bueno, vamos a ver algunos autores que son referentes en nuestro idioma, en el idioma español, en Latinoamérica y también en España, pero sobre todo quiero que nos interesemos en los autores mexicanos, que son aquellos que hablan no solamente nuestro idioma, sino que ven el mundo como lo vemos nosotros. Entonces, sería interesante abordar esos autores y que los vayan conociendo, que vayan viendo más o menos qué autor escribe sobre qué cosa, para que en última instancia pues se interesen por ese autor y le den una oportunidad de leerlo, de conocerlo. Pero todo depende de sus intereses personales y de los intereses en cuanto a temas que abordaron cada uno de los autores. El primer autor que quiero que conozcan es Alfonso Reyes. Él nació en Monterrey en 1889 y murió en la Ciudad de México en 1959. Este autor, además de escribir ensayo, también escribió poesía y teatro. Entonces practicó tres de los géneros literarios que hemos visto a lo largo de los semestres. ¿Cuál fue la principal preocupación de este escritor, de Alfonso Reyes? Pues fue poner a la cultura mexicana a la par de la europea y, bueno, pues de esta forma lo que él hacía era quitarse ese complejo de inferioridad que tenían los autores de su época, sobre todo los mexicanos, ¿no? Que en pocas ocasiones se atrevieron a discutir al tú por tú con los autores, por ejemplo, ingleses, franceses, españoles, que eran los más importantes en su época, y Alfonso Reyes lo hizo. En sus ensayos, él hacía críticas a esos autores, él debatía con ellos, entonces era un autor que se mantenía en el foco, en el centro de la discusión contemporánea. Una de las obras más importantes de Alfonso Reyes es Visión de Anáhuac. En este libro, que es un ensayo pero de una forma poetizada, lo que el autor aborda es la historia de nuestro país a partir de la conquista. Aquí lo ven en la imagen, que tiene que ver con la llegada de los españoles a Tenochtitlán. Entonces, ¿qué otras cosas interesantes se puede decir sobre este autor? Bueno, hay una referencia inmediata a la época actual en la que Alfonso Reyes se tomó en cuenta durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque se publicó la cartilla moral. Esta cartilla moral la escribió él y cuando se fundó la SEP a principios del siglo XX se lo había invitado a escribirla para añadirla a un manual que se iba a repartir a mucha gente en nuestro país con miras a este programa de alfabetización general. Pero pues Alfonso Reyes no escribió un ensayo cortito, que era lo que le pidieron, sino que escribió la cartilla moral, un texto un poco extenso en el que aborda principios morales que deberían de seguirse para tener una sociedad mejor. Entonces, es apenas en el siglo XXI, en este sexenio, que se le dio la oportunidad, después de tantas largas que se le dio al autor y a su familia, y recientemente se publicó. Pero es una postura del gobierno relacionada con la moral de Alfonso Reyes. El siguiente autor que quiero que conozcan es Octavio Paz. Él nació en la Ciudad de México y murió allí mismo en 1998. Es el autor mexicano más importante en cuanto a fama y renombre mundial porque recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990. Además de ensayista, es un gran poeta. De hecho, su obra poética es mucho más grande que su obra ensayística. Uno de los libros más leídos de él es El laberinto de la soledad. En esta obra, lo que Octavio Paz aborda es la esencia del mexicano. ¿Qué somos como mexicanos? ¿Qué nos diferencia a todos los que vivimos en este país en cuanto a cultura, tradiciones, religión, ritos, etcétera, del resto de los humanos del mundo? Entonces, Octavio Paz se puso a reflexionar sobre eso. Incluso en este libro van a encontrarse con una reflexión en torno a la palabra chingar, que sería una palabra que es polisémica. O sea, ¿qué significa esto? Que la encontramos con bastantes significados. O sea, es una palabra que significa a la vez algo positivo, algo negativo, pero también tiene otros significados relacionados con la región o los estados de ánimo de las personas. Además de eso, a Paz le interesó saber, por ejemplo, de qué se ríen los dioses totonacas, por qué dejó Sor Juana de escribir, cuál fue la apuesta, perdón, suprema del surrealismo, si las drogas son enajenación o fuente de conocimiento, cuál es la diferencia entre sexo y erotismo, y entre revuelta, rebelión y revolución. Esto último lo pudo vivir Octavio Paz en carne propia porque él fue diplomático, embajador en la India
Y mientras estuvo allá, en el gobierno de Díaz Ordaz, pues se dieron los acontecimientos del 2 de octubre en Tlatelolco y él, cuando pasó esto, pues renunció a su cargo como embajador y le mandó una carta al presidente Díaz Ordaz en la que le decía, entre otras cosas, esto último. Ante los acontecimientos últimos, he tenido que preguntarme si podía seguir sirviendo con lealtad y sin reservas mentales al gobierno. Mi respuesta es la petición que ahora hago. Le ruego que se sirva a ponerme en disponibilidad, tal como señala la ley del Servicio Exterior mexicano. Procuraré evitar toda declaración pública mientras permanezca en territorio indio. No quisiera decir aquí, en donde he representado a mi país por más de 6 años, lo que no tendré empacho en decir en México. No estoy de acuerdo en absoluto con los métodos empleados para resolver, en realidad, reprimir las demandas y problemas que ha planteado nuestra juventud. Entonces, aquí se nota una molestia, un disgusto, un desacuerdo con las acciones que había tomado el gobierno en represalia al movimiento estudiantil de 1968. Este otro autor es Jorge Luis Borges. Él es argentino, nació en Buenos Aires en el siglo XIX a finales y murió en Ginebra, Suiza en 1986. Además de ensayo, escribió poesía y cuento. De hecho, la obra más reconocida o la más querida por sus lectores es el cuento. Tiene muchísimos cuentos muy breves y muy interesantes en los que plasma sus intereses que tienen que ver con las paradojas del tiempo y el espacio, el enigma de los espejos y los laberintos. También Borges se interesó en disciplinas tan disímbolas como el vocabulario popular argentino, el tango, el budismo, la literatura medieval de las sagas islandesas o la obra de William Shakespeare. Entonces vemos todo un universo de cosas. Jorge Luis Borges no solamente fue un escritor enfocado en esto, sino que a su vez le interesó mucho como que jugar con el lector. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, él publicó un ensayo en el que hablaba de un libro publicado por un autor X. El autor X sí existía, pero el libro no. Sin embargo, cuando publicó su ensayo, Borges dio por hecho que existía el libro, lo describió, dijo de qué trataba, incluso nombró la editorial, dónde lo podían encontrar o cuál sería su referencia inmediata. Y los lectores empezaron a buscar el libro en librerías, en bibliotecas, y se dieron cuenta de que no existía tal libro. Pero empezaron a especular, a lo mejor, que era un libro único, que solamente Borges lo había encontrado, y así quedó. Pero años después, Borges dijo que todo era una falsedad, que él había escrito ese ensayo como juego y que había inventado un libro únicamente por divertimento intelectual. Y es algo de lo que él mucho hacía, inventaba mundos, inventaba universos. Su literatura es todo un universo. Si uno lee a Borges, está leyendo no solamente a este autor, sino todos los libros que Borges leyó, porque una de las citas más importantes de su autor es cuando dice, a mí me enorgullecen más los libros que he leído que todos los libros que he escrito. Entonces le gustaba ser lector. Él se consideraba más bien lector que escritor. Uno de sus libros más importantes en el género ensayístico es Inquisiciones y lo pueden encontrar en cualquier librería. Carlos Monsiváis, otro autor mexicano, nació en la Ciudad de México y murió en esa misma ciudad en el año 2010, ya en el siglo XXI. Fue periodista, cronista y ensayista. Les decía la diferencia en el video pasado de crónica y ensayo literario. El ensayo literario pues es una postura personal, subjetiva sobre un tema y una crónica es contarnos una serie de hechos de manera cronológica, paso a paso, como fueron ocurriendo. Quizá la mayor aportación de su trabajo, de Carlos Monsiváis, fue equiparar la cultura popular con la alta cultura. Si este autor estuviera vivo y fuera joven en nuestra época, seguramente habría utilizado plataformas como Facebook, Twitter para publicar sus textos, porque Monsiváis le daba lo mismo hablar de temas cultos como la poesía modernista que de la lucha libre, las películas del santo o las canciones de Juan Gabriel. Hizo del humor un arma política al desacralizar, o sea, las figuras de poder y autoridad. ¿Qué significa desacralizar? Al quitarles ese carácter de divino o de intocable. ¿Sí? Por ejemplo, la figura del presidente durante los gobiernos priistas del siglo XX, pues era una figura casi casi equiparable a la del Papa. ¿No? No se podía decir nada del presidente y todo lo que decía el presidente era la verdad. Entonces él empezó a hacer eso, a criticar la clase política mexicana, sus costumbres y valores, y lo hizo sin tapujos, con humor, con ironía, satirizando.
Algunas de sus obras son Amor Perdido y Los Rituales del Caos. Tiene muchísimas más publicadas, pero estas son algunas de ellas. Ahora quiero que conozcan a esta autora, María Zambrano. Ella es española, filósofa española y ensayista. Nació en Málaga en 1904 y murió en Madrid en 1991. Fue discípula de José Ortega y Gasset, otro gran filósofo español. Recibió el premio Cervantes de Literatura. Solamente tres mujeres lo han recibido hasta la fecha, entre ellas la mexicana Elena Poniatowska. En su obra filosófica, María Zambrano se preocupó por desentrañar los vasos comunicantes entre poesía y pensamiento, la relación de los seres humanos con la divinidad y el papel de la doctrina política del liberalismo con la democracia y la historia de Europa. Por ejemplo, en esta obra, Horizonte del Liberalismo, María Zambrano aborda qué es lo que se entiende por democracia y cómo en Europa se estaba llevando a cabo una reconfiguración del aparato democrático. En la obra Los sueños y el tiempo es donde María Zambrano aborda esta relación entre la divinidad y los seres humanos, la esfera religiosa en nuestro mundo. Y en Filosofía y Poesía, María Zambrano aborda la poesía y la filosofía como fuentes de conocimiento, cómo pueden entablar una relación directa ambas disciplinas para generar un conocimiento que le sirva al ser humano. Ahora, la escritora Rosario Castellanos, también mexicana, ella nació en la Ciudad de México en 1925 y murió en Tel Aviv, Israel, en 1974. Al igual que Octavio Paz, esta escritora también fue embajadora, fue diplomática de nuestro país en Israel y mientras estuvo allá como embajadora, pues tuvo un accidente doméstico en su cuarto donde ella vivía, se estaba bañando en la bañera y un aparato eléctrico cayó en el agua y murió electrocutada. Murió a los 49 años, muy joven, lo que truncó una carrera que prometía demasiado. De hecho, ya era una gran escritora, fue una polígrafa. ¿Qué significa polígrafa? Pues que escribió mucho de todo. ¿Sí? Escribió poesía, escribió narrativa, perdón, dramaturgia, fue promotora cultural, maestra universitaria, destacada feminista latinoamericana y ensayista sólida. Entonces cultivó los cuatro géneros literarios que hemos visto, y todo esto lo centró en la defensa de la mujer y la plena igualdad de sus derechos. Entonces, todo esto se logra ver en su trabajo, fueron sus inquietudes personales e intelectuales. Una de sus obras más conocidas, Balún Canán, una novela, eh, es una historia en la que ella plasma en Chiapas, donde ella vivió de niña, plasma toda la serie de desigualdades y de diferencias que existen en esta jerarquía social en nuestro país, donde unos están por encima del otro siempre. En El Eterno Femenino, Rosario Castellanos deja ver cuál es su idea de lo femenino, cuál es su definición de mujer, qué entiende ella por mujer y cómo pudieran contrarrestarse todos los vicios que hay en torno a esto. Y ya por último tenemos a Gabriel Said. Este autor de todos los anteriores es el único que sigue con vida. Él nació en Monterrey en 1934. De su biografía no se sabe nada, porque de hecho esta foto es apócrifa, no es Gabriel Said, porque es un autor que no le gusta que le tomen fotos, no le gusta dar entrevistas, no sale en televisión, no sale en la radio, únicamente quiere él que se conozca su obra, no le interesa que se conozca su vida, es lo que él dice. Además de ensayista, es poeta, es un crítico de la noción de progreso, la burocracia, el rol de las universidades y los malentendidos que produce la fama, es un ensayista conciso, escrupuloso en la cita, con una mirada original sobre el mundo y sus problemas. Entonces, aquellos que se interesen por temas económicos, finanzas, administración, posiblemente vean en Said a un autor que les pueda gustar leer. Él estudió ingeniería en el TEC de Monterrey y a la fecha sigue publicando en diferentes diarios digitales, en diferentes diarios impresos. Él sigue siendo un referente de opinión. Ha escrito, entre otros, La economía presidencial, Cómo leer en bicicleta, Cronología del progreso, El secreto de la fama, Los demasiados libros, El progreso improductivo. De hecho, ha escrito muchísimos más libros que estos y resulta un poco contradictorio porque en este libro, Los demasiados libros, él hace una crítica al mundo editorial. Dice que ya existe tanta producción editorial, tantos libros publicados, que sería imposible abarcarlos todos. O sea, si una persona se dispusiera a leer todos los libros que existen en el mundo, pues no le alcanzaría la vida. Tendría que haber vivido 10 vidas más para poder conocer todos los libros que se producen hora tras hora.
De hecho, pone el ejemplo de Finlandia, donde el 40% de la población ha publicado tan siquiera un libro, cuando en nuestro país es menos del 1% el que ha publicado y mucho menos todavía los que leen libros. Entonces, dice pues que no tiene caso que existan tantos libros porque al final de cuentas nadie los lee, sigue siendo una cuestión muy elitista, solamente los que se interesan en eso leen, los mismos escritores, y al final caemos en lo mismo del pasado, ¿no? Seguimos siendo ignorantes. A pesar de que tenemos la capacidad de decodificar textos, seguimos siendo ignorantes porque no tenemos un acercamiento real a las fuentes de conocimiento primigenias que son los libros. Y bueno, esos serían todos los autores que les quise compartir respecto al último tema del bloque 3. Todos son ensayistas, pero además escritores que escribían diferentes cosas. Se nota cuáles son sus diferencias. Ahora, la tarea, quiero que lean uno de los siguientes textos de 4 de los autores que les acabo de exponer. Pueden leer El progreso moral de Gabriel Said, está en su libro de literatura 2, páginas 87-88. Pueden leer también Del rancho al internet de Carlos Monsiváis, está en el cuaderno de trabajo de su libro de literatura 2, pero en la parte del cuaderno de trabajo, página 76. La metáfora del corazón de María Zambrano, cuaderno de trabajo, página 77. La mujer ante el espejo, 5 autobiografías de Rosario Castellanos, está en el cuaderno de trabajo, página 78. Lean, pueden leerlos todos, solamente elijan al final uno para contestar un cuestionario que voy a subir a la plataforma. Entonces, después de leer el ensayo que eligieron, van a ir a la plataforma y van a elegir el cuestionario de la lectura que ustedes hicieron. Pueden realizar el ejercicio en el libro, pero no es obligatorio. ¿Qué significa esto? Que estos tres últimos ensayos están en la parte del cuaderno de trabajo y vienen acompañados con un ejercicio. Pueden llevar a cabo ese ejercicio. Si hubiéramos estado de manera presencial, les hubiera pedido que lo resolvieran y se los firmaba en su libro, pero ahora la dinámica cambió. Pueden resolver entonces el ejercicio como apoyo para comprender el texto de mejor manera y para responder adecuadamente en la plataforma, pero no es obligatorio, les repito. Entonces, pueden leer todos los ensayos. Al final, repito, solo deben elegir uno para responder el cuestionario en la plataforma. Esta actividad tiene un valor en puntos de 2 que va directamente a trabajos y tareas. Y bueno, con esto concluimos el bloque 3. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, manden un mensaje por la plataforma o en el foro de preguntas y respuestas. Que tengan buen día. Hasta luego.